Jamás hay que dejar apagar el fuego de tu alma, sino avivarlo. Vincent Van Gogh. Esto es Empoderarte. Bien, hoy tenemos un tema interesante. Todos son interesantes, pero el de hoy está cool y creo que está como, digamos, entre comillas, de moda. O sea, lo podemos leer por ahí, está presente en las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor. ¿Qué es? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo nos afecta? ¿Cuáles son sus señales? ¿De qué viene o qué lo puede generar? Y bueno, obviamente lo primero que vamos a hacer es definirlo. Dice, este síndrome representa un problema psicológico donde el paciente es incapaz de reconocer sus logros y válida personal. ¿Qué quiere decir? Que como personas nos cuesta reconocer los objetivos, las metas que hemos trazado, que hemos alcanzado, las cosas que hemos podido hacer, los minimizamos o simplemente no le damos la importancia que en sí debería tener. Además que los elogios, no sé, no tienen como un repercute, el que debería tener. O sea, cuando alguien te elogia, lo minimizas, como bueno, no es para tanto. Cuando, sí, como decía Manuel, cuando logras algo, cuando tienes, bueno, te aceptan o te puedes llegar a un lugar dentro del trabajo, o sea, te hacen un ascenso. Entonces, empiezas a preguntarte, ¿será que esto me lo merezco? ¿Será que si soy capaz de hacer esto, de lograr esto, o simplemente fue un golpe de suerte? Y ahora que lo menciona, en parte es un poco triste, por así decirlo, porque la gente te está elogiando, te están reconociendo como tu trabajo, lo que hiciste, y tú piensas, bueno, tú piensas no, yo pienso que es mentira, que puede ser como hipocresía, que es como adulación, porque yo considero que en verdad eso que logré no es para tanto. Creo que también viene de esas creencias desde pequeño, porque si tú reconocías algunas cosas, había un entorno, porque sí lo había, que te decía, ay, bueno, chico, pero tampoco es que te la vas a creer de que sabes mucho, como, no sé, había una narrativa. Minimizando. Sí, que de alguna manera, no sé si era cuestión de bullying, no sé, por decirlo así. Yo intervenía mucho en clases cuando estaba en tercer grado y la misma profesora era como que cállate, ya deja de intervenir y eso te pones a pensar, te cuestionas, o sea, realmente lo estoy haciendo mal, estaba intentando hacer sí, lo estaba haciendo bien, pero la persona a la que yo admiro o la que está, sí, por encima, mi líder, me está diciendo que lo estoy haciendo mal. Entonces, son cosas que te pasan en la infancia y que vas arrastrando cuando llegas a adulto. No reconoces o tienes una desconfianza en tus capacidades, porque sientes que nada de lo que estás haciendo realmente está bien o no del todo. Ok, creo que podemos utilizar a Hermione Granger como referencia. Eras la Hermione Granger en tercer grado, por lo que me estás comentando. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco más en lo del síndrome del impostor. Es importante, queremos mencionarlo, tenemos un post en Instagram hablando sobre esto y quisimos, bueno, creímos que era prudente desarrollarlo un poco más, dedicarle un poco más, para que por favor, pues si les interesa, lo vayan a chequear, si les gusta lo compartan, entre otras cosas. Vamos con las causas, vamos a identificarlas. Y la primera es el tema de la autoestima. ¿Por qué el tema de la autoestima? Una persona con baja autoestima es eso, le cuesta reconocer, le cuesta reconocerse a sí mismo, le cuesta reconocer sus logros, sus objetivos. Ese es uno de los principales problemas o causas del síndrome del impostor. El segundo creo que está un poco arraigado con el primero, que es el tema de la falta de la seguridad personal. Y siento que esa seguridad personal parte de eso que les decía, de factores externos que en tu infancia tuviste, porque me acuerdo que en la orquesta, cuando estaba en la orquesta, yo tenía un profesor que él era déspota y realmente te decía mil cosas que yo ahora de adulta lo veo en retrospectiva y digo, wow, o sea, estaba hablando de sí mismo, de sus frustraciones, no tenía nada que ver conmigo, pero cuánto daño me hizo, porque
ya cuando fui creciendo, si quedaba en un primer lugar, si tenía la oportunidad de hacer un solo, sentía que era por lástima, que coño, vamos a darle la oportunidad para ver qué tal. Y realmente no le daba el valor a mi inteligencia, no le daba el valor a esos días de estudios, a esas horas. Entonces, creo que también cuando somos los guías, cuando somos profesores, y decimos ese tipo de comentarios, no sabemos qué daño le estamos haciendo a esa persona, a esa personita que más adelante va a tener demasiadas inseguridades. Me parece genial que en verdad hagas esa acotación porque yo creo que yo no lo he dicho, al menos no aquí en Empoderarte, que yo tenía una profesora en el liceo que ella se sentía con el poder de decir qué alumnos iban a ser exitosos y qué alumnos no. Y los señalaba a dedo, mira, este sí, este no, este sí, este no. Y era como parte o ella lo hacía ver como chistoso también, ¿no? Pero todo eso tenía un tema de prejuicios y un montón de cosas detrás. Según ella, yo era parte de esos alumnos que no tenían futuro. Y yo me sentía muy mal con respecto a eso, porque yo decía dentro de mí, yo creo que yo puedo llegar a ser alguien. Digamos que eso es una de las pocas cosas que no se me olvidó del liceo, que mantengo muy presente, y yo creo que quedó en mí porque fue algo que en verdad me marcó. No me marcó, pero en verdad me hizo ruido y todavía me acuerdo perfectamente el momento, el escenario en el que eso pasó. Y además que o sea, toca un tema de comparación. Ella, ajá, los que sí y los que no. Y a lo mejor esos que sí, porque, a ver, las personas que estaban en el cuadro de honor no llegaron a la universidad. Es que algunas cosas no determinan si vas a ser exitoso o no. Entonces, creo que a veces hablamos de más y nos medimos nuestras palabras. En el tema de la orquesta, yo siento que por mucho tiempo, en mis primeros años de formación, sí hubo muchas personas, muchos comentarios que alimentaron esa narrativa y que, wow, cuando yo llegué a manos de Julio Moreno, mi profesor, mi maestro, que yo lo aprecio demasiado, en paz descanse, cuando él llega a mi vida, el trabajo que él hizo fue duro porque él estaba como con un martillo, tratando de romper todos esos muros llenos de esos pensamientos intrusivos, de decirme, claro que puedes avanzar. Fue difícil porque yo tenía una inseguridad inmensa y no le daba importancia a esa disciplina que tenía. Realmente tenía una disciplina. Yo no tenía ningún familiar músico que uno diga, concha, la sangre está llena de arte musical. No, yo todo lo hice partiendo de la disciplina y utilizando esos métodos que él me daba. Pero a todo lo que voy es que influye demasiado, porque pesan muchos más esos pensamientos. Te pueden llevar a sentir que estás siendo un impostor constantemente, que nada de lo que estás haciendo realmente va a tener un fruto o no va a estar adjudicado a ti, simplemente a cosas externas. Bueno, él me aceptó en su cátedra porque le dio lástima. Bueno, es que yo entré porque otra persona se enfermó. No, y es que yo lo logré, pero es porque, no sé, las cosas se dieron así, tuve un golpe de suerte. Y no le damos importancia a todo nuestro esfuerzo y nuestra lucha interna por lograr esa meta. Y me parece importante que si somos guías, que si somos hermanos mayores, que si podemos influir en los demás, que podamos resaltar esas cosas positivas y que no proyectemos nuestras inseguridades. Me parece genial que pusieras el ejemplo de tu profesor y de verdad también mencionarlo. Si hay personas que nos escuchan, que son profesores, que son maestros, que dan clases, de lo que sea, creo que es importante que hagamos un esfuerzo en resaltar las cosas positivas. Obviamente hay límites, ¿no? Si tú tienes malos estudiantes, si en verdad, bueno, tienen actitudes y cosas negativas, hay que darle un parado, pero lo negativo no puede resaltar. Es importante destacar las fortalezas de las personas, impulsarlos y no decirle, no, tú eres un mediocre, ¿por qué tú estás aquí? Tú eres un mediocre, tú no vas a lograrlo, ¿qué haces tú aquí? Creo que eso es poco pedagógico, me parece patético y el llamado es a que impulsemos las cosas positivas. Ahora, para continuar, vamos, porque todo esto está como obviamente relacionado, ¿no?
El primero es baja autoestima, el segundo es falta de seguridad personal y el tercero es la pérdida de la confianza en sí mismo. Yo creo que en el tercero, la sociedad tiene muchísimo que ver. Los comentarios, justamente como lo que estamos hablando, ese tipo de cosas pueden generar pensamientos dentro de ti y dices, ah, bueno, pero es que si los demás piensan que yo no tengo oportunidad, entonces es porque en verdad no la tengo. Exacto, yo me acuerdo que en un concierto de Thomas Clamor, yo estaba tocando la suite de Carmen, los solos, y yo tenía a tres compañeros de clarinete de la fila diciéndome, o sea, yo estaba tratando de sacar el solo, entonces ellos me decían, no, que estás haciendo esto mal, no, que estás haciendo lo otro, no, ¿qué tal? Y eso era una presión y yo, el camino más fácil es decir, sabes, no lo voy a hacer, pero tenía el director, o sea, ahí también esa voz fue importante porque él me dijo, claro que puedes. Entonces, una voz puede callar miles. El síndrome del impostor es muy común, pero creo que parte de la formación y de cómo formamos a los muchachos. Esto viene desde la infancia, porque si tú, o sea, todo se construye, pero si nunca te dijeron cosas buenas, si siempre te dijeron es que tú no lo vas a lograr, es que tú vas a ser igual que el otro, es que tú vas a ser un fracasado, realmente te lo puedes creer y puedes apostar por una vida fracasada. Bien, el último punto dice historial académico poco relevante. ¿Qué significa esto? O por lo menos la manera en que yo lo veo. Tú puedes ser muy bueno en algo, eres excelente en algo, de verdad no se me viene un ejemplo muy específico ahorita a la cabeza, pero si no tienes como una especialización, no tienes como un diploma, no tienes algo físico que avale ese conocimiento, creo que hay pensamientos internos que te dicen, bueno, o sea, lo haces bien, pero al final tú no tienes un certificado o algo que en verdad confirme esto que, o sea, que diga que tú eres bueno en esto, pues. O puede pasar lo contrario. O sea, si lo tienes, si tienes el título, tienes la validación académica, tienes ese cartoncito y aún así te sientes impostor. Sientes que ese puesto que te dieron en ese trabajo realmente te va a comer vivo, no vas a poder con ello, no puedes, porque es que no confías en esos conocimientos que adquiriste, no confías en tu potencial. Te sientes constantemente que eres un fracasado porque no le atribuyes a lo que le tienes que atribuir, que es a ti mismo, a esa confianza en sí mismo. Ahora vamos a pasar a la parte de los síntomas, vamos a identificarlas. La primera sería creencia de no merecer los propios logros. Esto sigue siendo parte de los mismos pensamientos negativos que te juega el cerebro. Yo no merezco esto, o es lo que hablábamos, no soy tan bueno, o no es para tanto. Son Sí. parte de los pensamientos que pueden rondarnos, perdón, si tenemos síndrome del impostor. Vamos a decirlo, Ibis me ha dicho que yo sufro del síndrome del impostor. A veces pienso que sí, otras veces pienso que no, porque, a ver, yo considero que puedo hacer cosas buenas, cosas aceptables, pero siempre le encuentro como que no es suficiente. No es suficiente, o se puede mejorar, o hay gente que lo hace mejor, o qué sé yo. Entonces ella dice que yo sufro del síndrome del impostor. Ahora, por favor, Ivy, confírmanos o danos tus propias opiniones. Bueno, no soy una especialista como para decir, es que tú tienes este síndrome. Claro, no, Simplemente esto tú lo has visto, pues. le comenté a él que a veces tenía la tendencia de no sentirse merecedor de las capacidades, de las cosas que ha hecho y que puede hacer. Y esto creo que nos ha pasado a todos. Entonces eso, ¿qué pasa? Bueno, genera una ansiedad y hasta puede generar una depresión porque no encuentras unos lentes adecuados para poder ver la vida con un color más bonito, más brillante, porque todo lo ves de una manera oscura, grisáceo, no le encuentras sentido, porque eso, nada de lo que haces le das un poder, no le das el valor que se merece. El siguiente punto dice incredulidad en las propias capacidades. Bueno, esto significa que aunque tú puedas, tengas las herramientas, los conocimientos para hacer esas cosas en las que eres bueno, llegan esos pensamientos que te dicen, ¿tú estás seguro que tú puedes hacer esto? ¿Tú estás seguro de que eso que vas a hacer lo sabes hacer?
Tú tienes esa técnica, por ejemplo. No sé, si hablamos en pintura, por ejemplo, en la fotografía. Sí, a mí me ha ayudado en esta construcción, porque es una construcción de todos los días, de la confianza en sí mismo, es entender que los comentarios de las otras personas siempre van a hablar de ellas. O sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Algunas cosas sí las puedes tomar en cuenta porque tampoco es que puedes ir por la vida diciendo yo soy perfecto y los demás solamente dicen tonterías. No, hay amigos y personas que realmente nos quieren que nos dicen, hey, ponga atención acá, mejoren esto, porque siempre tenemos que mejorar, siempre nosotros vamos a tener a una persona que haga las cosas mejores. Eso no, si esa persona desaparece, no es que nuestra vida va a ser mejor. Lo que tenemos que entender es a validar nuestro esfuerzo sin compararnos con las otras personas. Siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber un proyecto que tú dices, wow, qué chévere, porque no se me ocurrió antes, pero no creo que la energía se tiene que centrar ahí. Simplemente es, wow, admirar y saber que si esa persona llegó a ese lugar, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Con tus condiciones, con tus capacidades. No sé si decir que siempre va a haber alguien mejor que tú, porque creo que no es un diálogo interno que se deba manejar. Creo que lo mejor que puedes hacer es decir, va a haber gente que lo va a hacer diferente, va a haber gente que tiene maneras diferentes de realizar esas cosas. Bueno, ese es un comentario que hace la sociedad. Bueno, y siempre, o sea, siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor para los estándares exigidos. Eso fue lo que quise decir. Claro, pero creo que está mal que tú manejes internamente ese diálogo. Es mejor que te digas a ti mismo que no es que eres malo, que no es que esa persona es mejor que yo, sino que, bueno, cada quien lo hace a su manera. Cuando si, por ejemplo, hablamos del arte, que obviamente empoderarte está basada mucho pues, en el arte, en las artes que a nosotros nos encanta, creo que el diálogo que tienes que manejar es que, bueno, esas personas, cada quien tiene su propia técnica, su propia manera de hacer las cosas, pero sin duda es necesario y es importante trabajar día a día para ser mejor y para que las cosas salgan mejor y como tú quieres. Claro, lo que pasa es que cuando uno dice no, mejor que uno, es porque esas personas seguramente llegan más rápido a un destino que uno tiene en común con esa persona. No sé si me explico. O sea, no quise decir que hay que ponernos por debajo de, sino que saber que todo va a depender de nuestras oportunidades y circunstancias y que nosotros somos los que tenemos que protegernos en el sentido de en la narrativa interna, no reprocharnos, no seguir alimentando esos comentarios que surgieron en un contexto de nuestra infancia y que nos hizo daño de alguna manera. Bien, para continuar, voy a unir los dos últimos puntos que nos quedan de los síntomas en una sola oración, y es la ansiedad y la depresión. Creo que poco podemos desarrollar sobre estos dos puntos porque son síntomas de una persona que pues no está como del todo empoderada, que no tiene miedos, tiene inseguridad, el tema de la autoestima. Son síntomas que digamos también están presentes, pueden estar presentes de manera constante cuando nos dan esos bajones, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a destacar que bueno, la ansiedad y la depresión son los últimos dos puntos del tema de los síntomas del impostor, Ya del sería síndrome del como impostor. la consecuencia mayor, ¿no? O sea, si no buscas ayuda y este síndrome está pero demasiado presente en tu vida, creo que hay que trabajarlo. Porque si no llegas a un estado donde realmente no vas a ver nada, absolutamente nada bueno en ti. Antes de finalizar, bueno, yo quiero decir que si tienes un perfil psicológico, pues digamos inseguro, si eres una persona que tiene muchas inseguridades, que le cuesta confiar en sí misma, yo, bueno, una y otra vez lo hemos repetido, lo mejor es que busques ayuda profesional. Esta información la sacamos de diferentes lugares de páginas web de psicología, apoyándonos un poco en especialistas y otras cosas. Y además, algo que también me gustaría comentar, que ya va fuera del tema de lo que estamos hablando, es que lamentamos si pueden incluirse sonidos externos desde la calle, de golpes, X cosas, porque bueno, nosotros vamos en una zona céntrica y hacemos lo posible para que el audio salga lo más limpio, lo más bonito. Y por eso digo que es como aparte de lo que estamos hablando, es algo que quería añadir y que bueno, le estamos poniendo muchísimas ganas y haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y no sé si Ibis te gustaría decir algo antes de cerrar. Bueno, con relación a eso,
Sí, hacemos lo mejor que podamos. Hay cosas externas que nunca, nunca vamos a controlar. Hay cosas externas que nunca vamos a controlar y eso no está mal. O sea, es parte de la vida. Y lo que sí podemos controlar es cómo nos hablamos y cómo nosotros valoramos lo que hacemos, cómo nos amamos y tratamos en lo posible de cuidar nuestra salud mental. Entonces, cuando te den un elogio, acéptalo y de verdad créetelo. Porque me acuerdo que ya para finalizar, pero quiero comentar esto, en una audición que tuve, un profesor me dijo, si tú no te lo crees, nadie, absolutamente nadie lo va a creer. Esto fue Empoderarte.